Somos el equipo de Gómez García Consultora de Inteligencia Económica. Hoy vamos a desgranar un tema que es, sin duda, una encrucijada para el futuro del país: las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué es lo que está realmente en juego. A ver, la situación actual se define por una contradicción que no puede ser más clara. Por un lado, tenemos a una agencia de la talla de Bloomberg reportando una negociación ya avanzada por $3.300 millones. Y por el otro, el gobierno sale y lo niega todo, de forma categórica. Este choque de narrativas, es el punto de partida de todo este análisis. Pero ojo, esta discrepancia no es un simple malentendido, para nada. Estamos hablando de una estrategia de comunicación deliberada y sus consecuencias para la credibilidad del país en los mercados internacionales son muy, pero muy reales. Ahora, ¿cómo se ve esto desde afuera? ¿Cómo lo leen los mercados? Pues no lo ven como una señal de fortaleza, sino todo lo contrario. Lo interpretan como un intento de patear el problema para adelante, de dilatar el reconocimiento de una crisis que para ellos ya es más que evidente. Dicho de otra forma, para los inversores y los analistas, esta negativa es, simple y sencillamente, una táctica de distracción. Es un intento de, como se dice, marear a la perdiz mientras la situación de las reservas se sigue agravando. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno en el costo de esta estrategia. Cuando lo que se dice oficialmente y lo que la inteligencia de mercado sabe son dos cosas completamente distintas, se crea lo que llamamos una asimetría informativa. Y eso, créanme, tiene un precio altísimo. Las consecuencias son como una serie de heridas que uno mismo se inflige. La falta de transparencia crea un vacío de credibilidad, y eso dispara la prima de riesgo. La inconsistencia, por su parte, te debilita en la mesa de negociación. Y al final del día, lo que se erosiona es la confianza, que es el activo más valioso que se puede tener en una crisis de este tipo. Entonces, uno se pregunta por qué, a pesar de que lo niegan, todo el mundo sigue mirando al FMI. La respuesta es simple, porque la arquitectura del financiamiento global en la práctica lo convierte en la única llave. Es clave entender qué es esto del servicio ampliado del fondo, el famoso EFF. No es un préstamo para construir una carretera o un hospital, no. Es un instrumento de apoyo directo al presupuesto, diseñado para atacar la raíz del problema, un desequilibrio profundo estructural. Su objetivo, para decirlo claro, es detener la hemorragia de divisas. Y aquí, el tamaño importa, y mucho. Esos $3.300 millones representan el único capital de libre disponibilidad, es decir, dinero de uso flexible, con el volumen, con el músculo suficiente para enfrentar una crisis de balanza de pagos de esta magnitud. Sencillamente, no hay otra fuente comparable. Y aquí viene el punto crucial, el meollo del asunto. El sistema financiero internacional funciona como una jerarquía. El FMI no es solo un prestamista más. Actúa como el auditor final, el que pone el sello de confiable, el que certifica que un país es solvente y que está comprometido con reformas serias. Sin ese sello de aprobación, las otras puertas simple y sencillamente no se abren. Esta tabla lo deja clarísimo. No hay dónde perderse. La CAF, el BID, el Banco Mundial, todos esos grandes flujos de capital, los miles de millones que se necesitan para una recuperación de verdad, están atados, directa o indirectamente, a que primero haya un OK del fondo. Por eso mismo, esos pequeños créditos que a veces se anuncian no son la solución. Son, como bien lo describe la fuente, una especie de respiración artificial. Mantienen al paciente con vida, sí, pero no curan la enfermedad de fondo. Son para evitar el colapso inminente, no para estabilizar la economía. Pero claro, esta llave, este financiamiento, tiene un costo, y un costo muy, muy alto. Y ese costo es la adopción de un paquete de medidas muy específico. Aquí es donde entramos en el terreno de lo que se conoce como la receta neoliberal. El punto central es este. El dinero del FMI nunca es un cheque en blanco. Viene atado a condiciones muy estrictas, a un paquete de reformas económicas bastante ortodoxas que buscan corregir los desequilibrios de raíz. Y bueno, ¿en qué consiste esta receta? Vamos a desglosarla. Primero, devaluación monetaria para sincerar el tipo de cambio, lo que genera un shock inflacionario inmediato. Segundo, un ajuste fiscal severo, o sea, recortes drásticos al gasto público y a los subsidios.
Tercero, la consecuencia lógica, crecimiento cero. La prioridad absoluta es estabilizar, no expandir la economía. Y cuarto, el golpe directo a la gente, el empobrecimiento, como resultado de la inflación y la austeridad. Ahora, salgamos del corto plazo. Proyectemos el impacto de esta receta hacia el final de la década. ¿Qué horizonte es el que se dibuja? Este gráfico es brutalmente honesto. Lo que nos muestra es que la prioridad absoluta del ajuste es estabilizar, y para eso se le asigna un valor de 0% al crecimiento. Se busca lo que se llama un estancamiento estabilizador. La economía deja de caer en picada, sí, pero no avanza, se queda estancada. Y aquí viene quizás el concepto más duro de asimilar, pero el más importante de todos. Este estancamiento y el empobrecimiento no son un error del modelo, no es que algo salió mal. Son de hecho una parte calculada y necesaria de la receta para lograr la estabilización y así evitar un colapso total. Este gráfico de prioridades lo dice todo. En un programa de ajuste de este tipo, la solvencia externa, o sea, la capacidad de pagar la deuda, se vuelve la prioridad número 1, llevándose el 70% del esfuerzo. Y el bienestar social y el crecimiento interno pasan a un segundo lejano plano. Y así llegamos a la conclusión de este análisis. La fría y dura realidad es que el sistema financiero multilateral es técnico, no político. No responde a discursos ni a retórica. Sus reglas son claras y sus exigencias, pues, son ineludibles. Y al final del día, todo se reduce a esta pregunta, a esta disyuntiva. Las opciones sobre la mesa parecen ser solo dos. Un ajuste técnico y ordenado bajo la supervisión del sistema multilateral, que será doloroso, sin duda, o, por otro lado, un colapso operativo, caótico, derivado de una cesación de pagos. La respuesta a esta pregunta definirá la próxima década económica.